Buenas tardes, amigos. Seguimos con esta carta que se refiere particularmente a es una carta que se refiere a la conquista del espacio, a la expansión territorial y a la épica de ese proceso. Lo voy a decir de una manera muy simple, ¿no? Las naciones en su proceso de integración y de consolidación requieren de una narrativa que hable de la epopeya, de construirla, que hable de la epopeya por sus habitantes tratando de forjar el carácter nacional, ¿no? Generalmente siempre alabando los procesos de individualidad, es decir, cómo los individuos muchas veces crean un colectivo que se convierte en la narrativa más importante de su carácter, ¿no? Y que nos habla de nuestra identidad. Hay dos palabras que son importantes en ese proceso, en esa narrativa. Una es la palabra Hinterland, con H, Hinterland, que es una palabra alemana muy usada en geografía para describir el proceso de expansión hacia un territorio vinculado a una zona de influencia urbana, que puede ser una ciudad, un puerto, generalmente inexplorado, ¿no? Es decir, cómo se fue conquistando esos espacios externos que van luego a formar parte de la nación, ¿no? El concepto opuesto al de Hinterland, que es diríamos, la expansión a partir de un núcleo central, generalmente urbano, es la de Heartland, o sea, la tierra del corazón. Heartland, que es diríamos, el proceso interno de conformación el elemento central, de conformación del centro de donde van a distribuirse las diferentes conexiones, ¿no? Generalmente esos procesos, tanto el de Hinterland, expansión hacia afuera, o de Heartland, la de consolidación de lo de adentro, necesitan de una narrativa, porque generalmente eso se hace dentro de una especie de construcción epopéyica o de épica. Entonces es una narrativa que permite enseñar de una manera pedagógica y literaria los grandes esfuerzos que se hacen para conformar los diferentes espacios de una región o de una nación a partir de los centros o los nodos o diríamos los centros en los cuales se va desarrollando esa zona de influencia, que puede ser generalmente un puerto, puede ser un río, puede ser también una ciudad central. Bueno, lo cierto es que esas dos palabras son importantes. Nosotros deberíamos entender, deberíamos aprender, deberíamos copiarnos de la épica estadounidense que narra, diríamos, la conformación de la nación estadounidense y sobre todo algunas partes de esa nación que son muy grandes, muy extensas, como es el oeste, la conquista del oeste o del lejano oeste o del salvaje oeste. Es una época que contrasta dos situaciones. Una situación que es una situación salvaje, rústica, dura, difícil, que va a ser superada con, diríamos, con la forja del carácter. Y la otra es la civilización que llega con sus elementos civilizatorios, como por ejemplo elementos materiales como el ferrocarril, la carretera, establecimientos de venta de mercancías, de víveres, pero también con su búsqueda de placer, que es el establecimiento del salón o del burdel, que son parte del salón o del bar, ¿no? Con las puertas batientes.
Generalmente es la parte, diríamos, material, pero hay una parte también inmaterial, ¿no? Que es la ley, la llegada de la ley. Cómo controlar esos territorios imponiendo, diríamos, no la ley del más fuerte, sino una ley que intenta democráticamente democratizar la sociedad, ¿no? Y domesticar el ciudadano, el ciudadano rústico, el ciudadano incivilizado, el ciudadano salvaje. ¿Cómo se hace el establecimiento de esos patrones? Por ejemplo, que están los manuales de urbanidad, pero también la llegada de la ley con la figura de la cárcel, la figura del tribunal de justicia, del sheriff, del alguacil, del fuerte. Por ejemplo, en nuestra visión de las películas de western, siempre está el fuerte o el Fort Laramie, que es un centro amurallado donde está el ejército y donde, diríamos, hay como una pequeña población adentro que más o menos es controlada y que resguarda o aísla o protege al que anda como pionero en los largos caminos de las praderas del oeste, ¿no? Y también también el hecho de que ahí se habla de las reservas indígenas, donde los indígenas son, diríamos, se les entrega tierra a partir de más o menos, eso fue a partir de 1827, creo, se le entregan áreas reservadas que no pueden ser traspasadas sin permiso por el pionero, pero que también su paso es permitido mediante acuerdos con las naciones indígenas. Pero muchas veces se desarrollan situaciones de violencia. Es el enfrentamiento diríamos, del pionero, de las caravanas con las tierras indígenas cuando están, y los abusos de parte de los migrantes y de parte de los indígenas, y el papel que tiene dentro de esos abusos el alcohol, es decir, la incitación al conflicto, muchas veces propiciada por las autoridades o muchas veces propiciada por los propios ciudadanos que están tratando de llevar el progreso, una nación, pero que quieren vorazmente apoderarse de las tierras, incluso las tierras legales de los indígenas, donde ellos están sometidos a la institución de las reservas. Todo ese mundo del lejano oeste, con sus elementos característicos, como por ejemplo la carreta, la diligencia, que es una línea de carretas que están tiradas por mulas o por bueyes o por caballos, que se van aligerando el paso, el tránsito de las carretas por caminos tortuosos y llenos de dificultades y de peligro, que muchas veces tienen la forma de una serpiente, o el peligro del invierno, o de un río profundo, o de los fascinerosos, o de los bandidos que generalmente pueblan esos territorios sin ley, ¿no? Y entonces es también la épica de los legendarios personajes de la ley, pero también es la épica de los desperados, no desesperados, desperados, como se le dice en inglés, de los bandidos, los forajidos, como por ejemplo que siembran el terror asaltando bancos, caravanas, asaltando correos, asaltando poblaciones y sembrando el terror. Es también la tierra del arma, del fusil, y secundariamente de la flecha y de la lanza. Es realmente el enfrentamiento de dos mundos, en el cual siempre lleva la de ganar el que tiene el arma, que es la muerte a larga distancia, ¿no? Frente a los indígenas un poco desorganizados, ¿no? Pero es también el saber indígena,
el saber ancestral de los indígenas para curarse, para prestar colaboración, para sobrevivir en condiciones muy difíciles, invernales, de sobrevivir en grandes llanuras, con precariedad sin cultivo, donde se vive, diríamos, explotando los recursos que tienden a la exterminación, como fue el caso de donde millones de búfalos fueron exterminados en 2 años, 1872 y 1874, con también la épica de los grandes exterminadores, como Buffalo Bill, la épica de los bandidos como Billy the Kid, o de Sundance y de Butch Cassidy, la época de Billy the Kid, pero la época también de White Earp, de los grandes sheriffs. Bueno, en realidad es un cuento glorioso de lo que significó la expansión del territorio hacia el oeste, buscando el Océano Pacífico, desde el este, porque casi todo partía desde el este, tratando de dar un recuento de la vida norteamericana del oeste, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se construye el mito glorioso de la frontera y el enfrentamiento de los dos mundos, del mundo salvaje natural y del mundo de la cultura, pero también desde el mundo salvaje natural de la rudeza de la vida cotidiana, con la mezcla de los pioneros inmigrantes que hablan muchos idiomas y a veces no hablan el idioma de la tierra donde viven, ¿no? ¿Por qué digo todo eso? Porque la construcción de una nación requiere siempre de una épica, ¿no? Para enseñarnos a amar la nación que está en proceso de crearse, ¿no? Es la época de los grandes momentos. La épica, por ejemplo, que debe ser construida en el caso de Venezuela, que es nuestra nación, y que debería ser contada, la narrativa de la forjación del carácter venezolano, explicando cómo nosotros fuimos construyendo y expandiendo nuestro hinterland, llegando un poco más allá siempre con las instituciones, o al revés, con la desinstitucionalización de nuestros espacios, que es la épica inversa, la épica de lo salvaje, que entra tratando de destruir la obra civilizadora que se había hecho antes. Bueno, la obra civilizadora y la forjación del carácter en los grandes movimientos poblacionales hacia las zonas inhóspitas, como la zona sur del lago de Maracaibo, ¿no? La malaria, los pantanos, el paludismo o la malaria. Cómo se le fue ganando terreno a un espacio no cultivado, ¿no? Natural, de una gran crudeza. También cómo fuimos conquistando, o mejor dicho, expandiendo el territorio y la civilización del país en formación hacia la zona de la Guayana venezolana. Por ejemplo, conquistando territorio. Cómo fuimos descubriendo los orígenes de nuestra nacionalidad y de nuestros grandes ríos, como el río, por ejemplo, Orinoco y sus grandes afluentes, como el Apure o el Caura, los ríos que conforman, diríamos, y que sirven de frontera a la geografía venezolana. Cómo fuimos descubriendo, cómo fuimos, en cierta manera, muchas veces con grandes destrozos ambientales, cómo fuimos destruyendo, cómo fuimos dominando el río. Hay una épica, la única épica que se ha hecho es muchas veces, algunas veces la poesía, pero sobre todo la épica de la narrativa novelesca, en manos de muy poca gente, entre ellos, por ejemplo, en manos de don Rómulo Gallego, que escribió una novela para cada parte del territorio en su proceso de control, de dominación.
cómo hay enfrentamientos entre las fuerzas naturales y las fuerzas sociales en novelas extraordinarias como Doña Bárbara o La conquista del llano. Pero sin embargo hay otra épica, que es la épica que casi no se ha dado, pero que existe. Pero sí ha habido trabajo sobre ese proceso, que es la épica de la conquista de los Andes, diríamos de las montañas, con la expansión del café subiendo las montañas, la épica diríamos de control de la cordillera de la costa, con la expansión del cultivo del cacao, la épica del llano con la ganadería, y entonces eso lo hizo en cierta manera don Rómulo Gallego, pero no ha sido un motivo de atracción o motivo, diríamos, de interés para los grandes novelistas y los grandes poetas venezolanos. Como sí lo ha sido, por ejemplo, como lo ha sido en el caso por ejemplo, de otros países como Colombia, por ejemplo, donde hay novelistas que narran, diríamos, la conquista de los espacios de las zonas de los Andes colombianos, y la creación diríamos, de los espacios donde se fueron desarrollando los primeros poblados y los primeros asentamientos, como Medellín, el Quindío, etcétera, etcétera. Ha habido novelística y una cuentística. Y en cierta manera ha habido grandes novelistas, como por ejemplo Gabriel García Márquez, con sus cuentos, que habla de cómo espacios inhóspitos fueron ocupados por las grandes empresas bananeras que también eran, diríamos, eran dominadoras de las sociedades donde se estableciendo sistemas, diríamos, de sumisión y de abuso. Pero también es la historia de la formación de poblados como por ejemplo Aracataca, el famoso Macondo, la construcción de los poblados y la expansión de, por ejemplo, el control y explotación de los grandes ríos en novelas como por ejemplo en los tiempos del cólera, el amor en los tiempos del cólera. O sea, ustedes van viendo cómo los novelistas de ciertas regiones ofrecen una narrativa épica de la construcción de su nación. Esa es una cosa que todavía nos falta a los venezolanos. La gran excepción ha sido Rómulo Gallego, quien hizo una especie de geografía narrativa de Venezuela. Y por supuesto tampoco existe un correlato diríamos, de la plástica o de la pintura en relación con esos procesos de expansión, como lo hicieron, por ejemplo, Bellerman, los grandes dibujantes, por ejemplo, alemanes o ingleses que llegaron a Venezuela. Pero nosotros nos hemos quedado, diríamos, muchas veces, diríamos, constreñidos a nuestro Heartland, es decir, a nuestros grandes espacios centrales, de donde debe partir la acción expansiva, que sería el Interland. Nosotros no hemos pintado nuestro Interland, a excepción de esos grandes Bellerman, de esos grandes dibujantes que llegaron a Venezuela en el siglo XIX, junto con, diríamos, las migraciones, sobre todo europeas, que se insertaron en Venezuela y que dejaron una huella, creando modelos de comunicación a través de la fotografía y a través de la pintura. Nosotros, yo creo que la única gran incursión que hemos hecho, aparte de Gallego, ha sido la incursión musical, en cierta manera, ¿no? Pero donde no le hablamos, no
no le hablamos a nuestra naturaleza con toda la intensidad que ella requiere. Y hay también hay una excepción del siglo XIX que es demasiado gloriosa, que es la silva a la agricultura de la zona tórrida de Andrés Bello. O sea, eso ha sido más o menos nuestra épica narrativa de la conformación de la nación venezolana. Por ejemplo, muy pocas novelas sobre, por ejemplo, con los personajes míticos y gloriosos, diríamos, de los forjadores del carácter venezolano. Hay algunas excepciones, Francisco Herrera Luque, quizás no me llegan a la memoria y disculpen si no soy preciso en la evocación de esos momentos, en estas charlas que en cierta manera no tienen un guión, pues, que les permita recordar de los puntos esenciales de la charla, ¿no? Bueno, les pido que si les gustó esa conversación y quieren hacer comentarios, los invito a hacerlo y le den clic para seguir continuando con estas conversaciones. Muchas gracias y nos veremos en la próxima carta. Gracias.